bien, gente. Bueno, concluimos con nuestras clases de estudios contrastados, con los últimos temas. Lo que vamos a ver ahora es urograma excretor. Es un estudio que se lleva a cabo para controlar los riñones, los uréteres y la vejiga, ¿sí? Así que vamos a hacer un par de aclaraciones, como hacemos siempre. Vamos a decir que los riñones están situados en el retroperitoneo, a ambos lados de la columna vertebral. Las siluetas renales abarcan de 3 a 4 vértebras. La posición de ambos riñones es oblicua, con el polo superior más medial que el inferior. En el borde medial de ambos riñones está el ilio, que comprende la pelvis renal, la arteria y las venas renales, linfáticos y plexos nerviosos. Recuerden que el ilio, tal cual el ilio pulmonar, comprende todo ese conjunto de estructuras, ¿sí? La pelvis renal recoge la orina de los cálices mayores, que se dividen en cálices menores y que reciben la orina de la papila de las pirámides renales. El drenaje de la pelvis se efectúa por ambos uréteres que se unen a la vejiga. Los uréteres se sitúan paralelamente a la columna hasta llegar a la pelvis menor, donde se abren ligeramente hacia afuera para entrar posteriormente en la vejiga. La vejiga es más o menos ovoidea y es la encargada de recolectar la orina excretada por ambos riñones y transportada por los uréteres. La uretra es la porción del sistema urinario que comunica la vejiga con el exterior del cuerpo. En el hombre, la uretra mide de 20 a 25 centímetros y consta de 3 porciones: uretra prostática, uretra esponjosa y uretra cavernosa. En la mujer mide de 3 a 5 centímetros y está situada por delante de la vagina. Muy bien, acá tenemos un esquemita con la posición de los riñones, elementos vasculares, arteriovenosos, vemos los uréteres, vemos la vejiga, ¿sí? Creo que siempre ponemos un esquemita. Acá tenemos un esquemita renal, esto se lo dejo para que ustedes lo sumen, supongo que lo han visto en biología, pero bueno, sumamos un poquito de información como siempre está bueno recordar un poco. Muy bien. Es el método de elección en el estudio del aparato urinario, tal cual como mencionamos al principio de la clase. La exploración se realiza habitualmente con una inyección de 50 centímetros cúbicos de contraste iodado intravenoso. Recuerden que la dosis es de 1 a 2 mililitros por kilo, ¿correcto? Siguiendo esta inyección, se obtienen imágenes radiográficas que permiten visualizar ambos riñones y el sistema colector, que al rellenarse permite estudiarlo con detalle. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos del urograma excretor? Visualizar en su totalidad los contornos renales, el parénquima renal, el sistema pielocalicial, los uréteres y la vejiga. Indicaciones: ¿en qué caso se pide el estudio del urograma excretor? Sospechas de cáncer de vejiga o renales, litiasis renal, litiasis uretral, litiasis vesical, control pre y post trasplante, es muy importante eso, uronefrosis, control de catéteres, anomalías congénitas, puede ser tosis renal, doble sistema o monorrenal, ¿sí? Tosis renal quiere decir que está el riñón no en su posición habitual. Doble sistema quiere decir que tiene un doble sistema, puede ser pielocalicial o doble uréter. Y monorreno quiere decir esa gente que nació con un solo riñón en vez de dos, ¿sí? Y después obstrucción y hematomas. Muy bien, ¿cómo es la preparación previa? Bueno, obtención de intestino limpio mediante laxantes o catárticos y evitar las enemas. A ver, recordemos, como mencionamos antes, que los riñones están por detrás del peritoneo, ¿correcto? Son retroperitoneales.
Por lo tanto, si yo tengo muchos gases, meteorismo o mucha materia fecal en el intestino, obviamente eso va a impedir la correcta visualización del sistema excretor, ¿correcto? Los riñones o los uréteres, ¿sí? La vejiga es bastante raro, bueno, tengo que tener mucho contenido de materia fecal a nivel del recto, ¿no? A nivel de la pelvis baja. Bueno, va a tener medicación previa el paciente y el consentimiento informado, leído y firmado. Recuerden que cuando vamos a inyectar un medio de contraste, se utiliza el consentimiento informado, ¿sí? Bueno, el medio de contraste que se utiliza, obviamente, es yodo. Como mencionamos, es 1 o 2 mililitros kilo, y la inyección es intravenosa rápida, ¿sí? Ahora vamos a aclarar cuán rápida es la inyección, ¿sí? Acá aclaramos, hemos hablado algo al principio de la clase de estudios contrastados, cuando hablamos de dosis de inyección de yodo. Con 50 mililitros estamos bien casi para la mayoría de los pacientes, por más que pesen más de 100 kilos. ¿Por qué? Porque el sistema renal, cuando digamos, trabaja correctamente, no vamos a tener inconveniente en ver cómo es su funcionamiento, ¿sí? En caso de requerir un poco más de contraste, no hay ningún problema, se puede utilizar un poco más, ¿sí? Pero es como que la normalidad, con utilizar un frasco de 50 mililitros, estamos perfectos, ¿sí? Yo la verdad, en todos los urogramos que he hecho en toda mi vida, son muy pocas las veces que tuve que usar un poco más de contraste que sean los 50 minutos. De hecho, pacientes bastante gordos que la dosis requería quizás el doble, pero el estudio sale perfectamente bien, ¿sí? Muy bien, bueno, acá les muestro cómo es el papelito que le damos nosotros a los pacientes para que realice la preparación. Hay una preparación de 48 horas previas al estudio. Va a tener que hacer una dieta de comidas, tratar de no comer cosas que le provoquen gases ni que lo obstruyan, ¿correcto? Y después va a tener una preparación con medicaciones que son evacuantes, o sea, laxantes. ¿Para qué? Para limpiar el intestino, y otras medicaciones que son antimeteoríticas, ¿sí? O sea, que va a ayudar a la no formación de gases dentro del intestino, ¿sí? Y después, algo que tiene que ver con la inyección de contraste, son los corticoides y antihistamínicos que debe tomar el paciente antes de concurrir con nosotros, ¿sí? Y obviamente llega al día del examen con 8 horas de ayuno, ¿sí? No tiene que tener ningún tipo de contenido en el estómago, ni líquido ni sólido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si luego o durante la inyección del medio de contraste el paciente presenta alguna reacción adversa, por ejemplo, puede tener vómitos. Si el paciente tiene contenido intestinal, ya sea líquido o sólido, al estar boca arriba, como practicamos el estudio, puede vomitar, puede broncoaspirarse y podemos llegar a tener un gran inconveniente, ¿correcto? Así que es importantísimo el ayuno también del paciente, ¿sí? Más la medicación previa. Al margen de que los contrastes han mejorado con el paso de los años, tal cual como hablamos, vuelvo a repetir al principio de esta parte de la materia. Hablamos de los contrastes iónicos y no iónicos, así que lo que se utiliza ahora son contrastes no iónicos, así que tienen muy bajos efectos adversos, ¿correcto? Pero igual tenemos que cuidar del paciente, ¿no? Y protegernos también nosotros para no tener no pasar un mal momento durante el estudio, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo es el método? Primero hay una placa simple de abdomen, tal cual como la han visto ustedes en la teoría. ¿eh? Permite evaluar la preparación del paciente, o sea que acá vamos a ver si el paciente cumplió con la dieta y las medicaciones que le dimos en cuanto al laxante y al antimeteorítico, ¿correcto? Entonces vamos a ver que tenemos un abdomen limpio, o lo más limpio posible para poder
realizar el estudio, mientras tanto no interfiera con las siluetas renales o bloqueando los uréteres, ¿correcto? O mismo la vejiga. Así que si estamos bien con una buena limpieza intestinal y libre de meteorismo, estamos perfectos como para comenzar el estudio, ¿sí? Luego, con la placa simple de abdomen también se controlan los valores técnicos y el centrado, o sea que si yo no puse los valores correctos, todavía no inyecté al paciente, entonces no debo repetir la placa apurándome porque se me pasa el tiempo, ¿sí? El programa es un estudio cronometrado, ahora vamos a ver por qué. Entonces controlo los valores que sean los correctos para visualizar el abdomen de la forma que corresponde y el centrado, obviamente, ¿no? Bueno, la vejiga tiene que estar vacía, así que una costumbre que tenemos, por lo menos que tengo yo, es que preguntarle al paciente, antes de acostarlo en la camilla, si tiene ganas de hacer pis. Si me dice que sí, obviamente lo hacemos pasar al baño. Si me dice que no tiene ganas, listo, lo acostamos directamente. Es importante tener la vejiga vacía. ¿Por qué? Porque el contraste luego va a ir, obviamente, al reservorio, que es la vejiga, ¿sí? Bueno, evaluar la posición, tamaño y forma de las siluetas renales, o sea, tengo una visualización previa del sistema excretor, entonces yo ahí puedo ver si aparece, si hay alguna anomalía con ese riñón, voy a tener la sombra renal, las hemos visto a veces en las placas de abdomen, recuerden que vemos los psoas, en lo que nos da la pauta de que estamos bien con los valores, y después vamos a tener las siluetas renales, y obviamente muchas veces también aparece la sombra de la vejiga, ¿correcto? Bueno, tenemos que ver, como mencioné, ambos músculos psoas, y lo que nos permite la placa simple de abdomen es controlar la presencia de masas, calcificaciones, cuerpo extraño o lesiones del esqueleto, ¿correcto? O sea, recuerden que no veo el árbol, ¿sí? Perdón, que no veo el bosque, veo el arbolito, el nidito, el pajarito, la hojita y la frutita, ¿sí? Tengo que ver todo, siempre es mi obligación profesional ver todo lo que debo estudiar dentro de esa radiografía, ¿sí? Muy bien, bueno, acá tenemos nuestra placa de abdomen simple. Fíjense que se hace con el paciente acostado, en decúbito dorsal. Entonces, esta es la placa previa, ¿correcto? Debo centrar desde la sínfisis pubiana hacia arriba, siempre dependiendo de la contextura del paciente. La primera placa, si quizás el paciente es muy largo, puedo cortar mínimamente la pelvis para poder visualizar correctamente las siluetas renales. La silueta derecha y por acá tengo la silueta izquierda, ¿sí? Un poco de aire que no me complica para realizar el estudio, ¿sí? Esto es un poco de meteorismo, pero fíjense que la región de la vejiga, la región de los uretes que van a venir por acá, y los riñones los estoy visualizando correctamente. Así que puedo comenzar el estudio. O sea, a ver, yo les voy a decir cómo me manejo yo. Primero, obviamente, lo consultamos al paciente de si hizo la preparación, si cumplió, si tomó todos los remedios, el paciente nos contesta que sí, lo hacemos cambiar, quitando todos los elementos metálicos que nos van a molestar, lo hacemos orinar al paciente y hacemos la placa simple, o sea, esto que estamos viendo acá. Una vez que entre el médico y nosotros, o solo nosotros, si somos los que estamos haciendo solo el estudio, vemos que estamos aptos para comenzar el estudio, ahí recién vamos a proceder a la venopunción, o sea, a colocar el lazo en el brazo, limpiar la zona, colocar la aguja. Generalmente le pasamos la premedicina, por más que viene medicado con antihistamínicos y corticoides, reforzamos con medicación también antialérgica y luego inyectamos el medio de contraste, ¿correcto? Hasta que no estoy seguro de que el paciente está bien preparado, no comienzo con la venopunción, porque si no yo al paciente lo pincho, luego hago la placa previa y si el paciente está mal preparado, tengo que retirar la aguja y le tengo que decir que tiene que volver otro día porque la preparación intestinal no es la adecuada, ¿correcto? Entonces les cuento cómo me manejo yo en mi vida profesional, ¿correcto? Quizás hay otros profesionales que se manejan de otra forma, ¿sí? Quizás buscan primero la vía y después hacen la placa. Yo lo hago al revés,
porque me parece una cosa lógica el pinchar al paciente, luego que estoy seguro que está bien preparado, ¿sí? Muy bien. Hice la venopunción, inyecté la medicación antialérgica y luego comienzo a inyectar el contraste, ¿sí? Tengo una jeringa grande de 50 mililitros. En general yo, por ejemplo, yo siempre les doy mi ejemplo de cómo me manejo yo en mi vida profesional, ¿sí? Yo generalmente inyecto 2 mililitros o 3 de contraste, observo al paciente, observo la zona de inyección para ver que no haya ningún efecto adverso, que no se enrojezca la zona, que el paciente no le falte el aire, que no tenga ningún inconveniente producto de la inyección, de la instilación del contraste, ¿correcto? Se le comunica al paciente qué es lo que puede sentir durante la inyección del contraste, puede sentir muchas cosas, calor, ardor, falta de aire. La realidad es que yo le digo lo mínimo para que el paciente quizás no somatice, hay pacientes que somatizan mucho, entonces quizás si nosotros le damos mucha información de lo que puede llegar a sentir, ese paciente puede sentir todo lo que le digamos y más, y la realidad es que no tiene nada, pero somatiza de tal forma que pareciera que está teniendo un shock anafiláctico, ¿sí? O una reacción adversa al medio de contraste. Entonces yo, por ejemplo, lo único que le digo es que puede llegar a sentir durante la inyección del contraste calor en la zona genital y en la garganta, que es totalmente normal, y si siente alguna otra cosita que me avise y no hay problema. Pero se quede tranquilo que el estudio no es peligroso y que tiene que estar bien relajado para el mismo, ¿correcto? Ese es el manejo que tengo yo con los pacientes, ¿sí? ¿Por qué hablábamos de la placa previa? Fíjense que acá yo tengo una placa de pelvis. Esto fue un estudio que íbamos a hacer de una ístero, que lo vimos antes. También, generalmente hacemos también una placa previa, no recuerdo si lo mencioné. Si no lo mencioné, pido disculpas y lo aclaramos acá. La placa de ístero, salpingografía, también lleva una placa previa. Fíjense acá, tenemos este elemento que tiene una densidad cálcica, le hacemos un perfil, el recto está por acá atrás, así que no es parte del recto. Entonces, esto era un fibroma uterino calcificado, ¿correcto? Entonces, por eso es importantísimo la placa previa, ¿sí? En la ístero, en el urograma, luego vamos a ver la uretrocito, vamos a ver la colangografía, siempre hay que tener una placa previa. Caso que en la seriada no, y en el colon si tenemos solo dudas sobre la preparación del paciente, ¿sí? Ahí podemos ser un poco más permisibles en el tema de no realizar una placa de prueba, ¿correcto? Muy bien, bueno, ¿cómo obtengo las placas? Bueno, más o menos fuimos mencionando un poquito lo que íbamos a hacer. Varía de acuerdo a cada radiólogo, tal cual como lo dije anteriormente, y al diagnóstico presuntivo. En general, este estudio se realiza en decúbito supino, ya lo dije, y generalmente se obtienen placas ALOS. Por eso dije que era, digamos, por tiempo el estudio. Se hacen placas a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15, a los 30 y a los 45, ¿sí? Y generalmente puede terminar a los 45 minutos el estudio de un paciente normal o a los 60, y según la clínica, acá se aclara, se obtiene una placa post-miccional. ¿Qué quiere decir post-miccional? Quiere decir que el paciente va a tener la vejiga llena, nosotros le vamos a decir, le vamos a preguntar si tiene muchas ganas de orinar. Si el paciente nos dice que sí, que tiene ganas de orinar, lo vamos a hacer al baño, va a hacer pis, y luego vamos a hacer una placa de control, o sea, luego de evacuar la vejiga. Por eso se llama posterior, miccional a la micción, ¿sí? al ir a orinar, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo me manejo al momento de inyectar al paciente? Bueno, dije que buscábamos la vía, colocábamos la aguja, pasábamos la medicación antialérgica. Yo les decía que yo pasaba 2 o 3 centímetros cúbicos o mililitros de contraste para ver que no haya ninguna reacción previa. Y luego, fíjense que yo tengo una placa a los 5 minutos.
Entonces, cuando yo voy a comenzar con mi inyección de contraste, controlo mi reloj, el celular, pongo un cronómetro, lo que más cómodo me resulte. Entonces, ahí empieza el minuto cero, comienzo la inyección, y una vez que yo finalice la inyección, que el ideal es que termine antes de los 5 minutos, por eso tiene que ser una inyección relativamente rápida, no en bolo, también eso lo vimos al principio de las clases sobre medio de contraste, no en bolo, que es muy violento, y esa con máxima fuerza, impartida por nosotros. Yo lo que tengo que tratar es que antes de los 5 minutos terminar de inyectar mis 50 mililitros de contraste. ¿Correcto? Vamos a suponer que empiezo en mi minuto cero y al minuto 2 o 2 y medio ya terminé de inyectar. Perfecto. Lo único que debo esperar es que se cumplan esos 5 minutos. ¿Correcto? A los 5 minutos voy a realizar mi primer placa con ya el contraste inyectado. ¿Correcto? Desde el minuto cero, luego 10 minutos, desde el minuto cero, luego 15, desde el minuto cero, luego 30, y así hasta los 45 minutos, o lo que requiera el paciente dependiendo la patología por la que concurre con nosotros. ¿Correcto? Hay pacientes que son normales, su sistema excretor funciona normalmente, entonces el estudio concluye a los 45-60 minutos. Pero hay pacientes que tienen alguna patología particular o alguna lesión, entonces nos puede llegar quizás más tiempo del que tenemos acá, ¿correcto? Si controlo la hora, lo que tengo que hacer es, no sé, son las 11:15, 11:15, bueno, ahí comencé a inyectar, entonces 11:20 va mi placa de los 5 minutos, 11:25 la de los 10, y así sucesivamente, ¿sí? A ver, una aclaración también, no es que tengo que ir con los 5 minutos, 10, 15, puntuales, puedo pasarme un minutito, 2 minutitos, no hay problema. Aparte, dentro de estos tiempos, yo puedo requerir, por ejemplo, un cambio de decúbito del paciente de acuerdo a lo que yo necesite o de acuerdo a la patología del paciente. O sea que, por ejemplo, a los 10 minutos hice una placa, veo algo que me llama la atención y lo que requiero hacer, por ejemplo, es poner al paciente boca abajo, ¿sí? En decúbito prono. Entonces, la de los 15 minutos quizás la realice en decúbito prono, ¿sí? O después de los 15, entre los 15 y los 30, puedo realizar el mismo método, ¿sí? Y puedo quizás me puede llevar 2 o 3 placas así en decúbito prono, ¿correcto? Eso se aprende con la experiencia y se maneja de acuerdo a la problemática que me está demostrando el paciente durante el estudio, ¿correcto? Muy bien. Bueno, acá tenemos las plaquitas. Recuerden la placa simple, como tenía las siluetas renales, correcto, la derecha y la izquierda. Esta placa es de los 5 minutos. Este paciente está ya, fíjense cómo está eliminando medio de contraste. Tengo la región pielocalicial, todo lo que es la corteza renal, tengo los uréteres y la vejiga donde está volcando el medio de contraste, ¿sí? Fíjense lo lindo que tiene esto, es cómo estoy viendo la normalidad de la fisiología del sistema excretor, ¿correcto? Si nosotros, el agua que tomamos, nuestra orina, pudiéramos verla en las radiografías, todo el tiempo estaríamos viendo cómo funciona bien o mal nuestros riñones o el uréter. Eso es lo que nos da la posibilidad de la inyección de contraste. Si no, nos muestra anomalías en el sistema excretor y nos muestra su funcionalidad, ¿correcto? Bueno, este paciente es un paciente que viene muy bien, es un paciente normal, ya se los anticipo, viene eliminando perfectamente bien, fíjense que a los 5 minutos ya está eliminando, como mencioné antes, ya tiene los riñones, y tenemos contenido a nivel de la vejiga, ¿correcto? Hay veces que hay pacientes que no eliminan tan rápido, ¿sí? Después quizás retoman el ritmo y vuelven a eliminar correctamente, y otros tardan mucho más, ¿no? Dependiendo de las patologías con las que nos encontramos o por las que concurren con nosotros, ¿sí? Bueno, tenemos las placas de los 10 minutos, ya sé que sigue evacuando el contraste, los riñones, ¿sí? Los uréteres, es importante que los vea en toda su extensión, para controlar anomalías, controlo, tal cual como controlábamos el esófago, controlo los uréteres, ¿sí? La longitud,
diámetro, que no haya ningún inconveniente con los uréteres. Este es un estudio casi de libro, porque es a veces muy difícil por las infructuosidades que tiene el abdomen y por donde discurre los uréteres. Recuerden que yo cuando estoy haciendo la placa voy a realizar mi disparo y en el momento quizás en que se están llenando los uréteres, ahí los agarré perfectamente bien. Quizás si yo disparo y el contraste ya pasó para la vejiga, quizás no veo tan marcada, digamos, el recorrido de los uréteres, ¿no? El recorrido del contraste dentro de los uréteres. Pero es muy importante que yo, entre placa y placa, pueda visualizar toda la extensión de los uréteres, la región proximal, la región media y la región distal a nivel de la vejiga, ¿sí? Cuando me es imposible poder visualizar toda la extensión de los uréteres, bueno, mala suerte. O sea, he tratado con varias técnicas, por ejemplo, lo que les digo yo, de poner al paciente en decúbito prono. A mí me ha pasado muchas veces poner en decúbito prono para poder visualizar mejor los uréteres y no lo he conseguido y bueno, ha quedado así. Se ha demostrado que igual el paciente, su sistema excretor funcionaba bien, o quizás no, pero bueno, pero no podía visualizar correctamente toda la longitud de los uréteres, ¿sí? Pero es importante eso. Muy bien, acá tenemos a los 15 minutos, fíjense la vejiga, cómo se va llenando, fíjense acá, cómo se ve el uréter dentro de la vejiga, fíjense que pareciera que ya ha terminado de eliminar, de evacuar el riñón, los riñones, el contraste. Sin embargo, a los 30 minutos, fíjese cómo pareciera que se despertaron los riñones nuevamente y están casi llenos. Parece la placa de los 10 minutos. ¿Sí? Todavía sigue evacuando, ¿correcto? Y tenemos la placa de los 30 minutos, que ya casi estaríamos finalizando el estudio. Bueno, tenemos la placa de los 45 minutos, que dijimos que podía ser la final. Fíjense lo que les decía antes, todavía continúa eliminando, es normal que se tome su tiempo el sistema excretor para eliminar el medio de contraste. Igual, obviamente, estamos hablando de la normalidad dentro de los 60 minutos, ¿correcto? El ideal es dejar que termine de eliminar el contraste, la vejiga va a estar bien llena, por lo tanto también se estudia la vejiga, que no haya ningún problemita a nivel de la vejiga ni a nivel del sistema reproductor, tanto femenino como masculino, ya que muchos hacen una impronta, dependiendo de la patología, en la vejiga, ¿sí? Algún tumor o alguna lesión a nivel de la próstata en el hombre, o del útero o de los ovarios a nivel de la mujer, ¿correcto? Entonces, eso nos ayuda también a visualizar ese tipo de lesiones, ¿no? Quizás el sistema excretor está bien, pero tenemos un hallazgo con una lesión quizás del sistema reproductor, ¿sí? Muy bien, y acá hablamos de la placa postmisional. ¿Se acuerdan que yo les dije que dependía de la patología, se solicitaba la placa postmisional, ¿sí? Bueno, yo generalmente todos los pacientes a los cuales le he hecho urograma, lo pida el médico o no, siempre he realizado la placa postmisional, ¿sí? Siempre es suma información. ¿Qué controlamos en la placa de postmisional? Se visualizan mejor los uréteres distales, muchas veces quedan pintaditos, entonces los estamos viendo bien. Acá en este caso no es ese. Confirma el vaciamiento adecuado del aparato urinario superior, o sea que vimos que ya terminó de eliminar los riñones, es lo que yo le estaba diciendo, y permite observar la mucosa vesical, ¿sí? Y al mismo tiempo también controlamos el residuo de contraste que queda en la vejiga. Si yo, por ejemplo, instilé 50 centímetros cúbicos de contraste, bueno, porque queden 10 luego de orinar, entra dentro de la normalidad, ¿correcto? Por eso lo importante, cuando le decimos al paciente si tiene ganas de orinar, tenemos que explicarle que tiene que tener muchas ganas de orinar, como cuando uno se está haciendo pis, que ha viajado mucho o lo que sea, no ha podido ir al baño, que necesita ir al baño porque si no se hace pis encima, bueno, ese es el momento de hacerlo ir al baño, ¿sí? Entonces tenemos una correcta evacuación de la vejiga, ¿sí? Si yo le digo, usted tiene ganas de hacer pis, señor o señora, y un poquito, bueno, vaya y haga. Y capaz tenía casi nada de ganas de hacer pis y dejó
mucho contenido en la vejiga, por ejemplo, una parte importante del yodo, el correcto que le inyectamos, entonces lo podemos tomar como una patología, como el que le cuesta evacuar la orina, en este caso estamos controlando con medio de contraste, entonces como que se le complica la evacuación del medio de contraste, ¿sí? Cosa que no es real, porque le hicimos hacer pis y el paciente casi no tenía ganas, ¿sí? Muy bien, y con la placa postfuncional el estudio concluye ahí, ¿correcto? Después, bueno, la indicación post-estudio, el ideal es tal cual como vimos algunas cositas en el manejo del contraste yodado, si el paciente se dializa, todo eso son eh, recaudos que obviamente tomamos con anticipación. Y lo importante luego del estudio es que explicarle al paciente que puede volver a su vida habitual, que puede comer, se acuerdan que venía con el ayuno, puede comer y lo que necesitamos, lo que le requerimos es que tome mucho líquido. Que tome mucho líquido, ¿para qué? Para que el riñón trabaje y termine de evacuar y limpiar el medio de contraste que está circulante en el organismo, ¿correcto? Así, digamos, desintoxicamos el cuerpo de la medicación, ¿sí? Muy bien. Bueno, lo que les mencioné antes, la RX en decúbito prono o de pie a veces, eso no lo había dicho, de pie, nos permite visualizar la totalidad de los uréteres, o sea, la longitud total. Excluir defectos de represión, o sea, cuando el uréter está apretadito o está escondido. Ubicar el sitio de una posible obstrucción, puedo tener un calculito en alguna parte del uréter, entonces al colocarlo en prono o de pie, fuerzo la evacuación, porque aumento la presión, sobre todo en el decúbito prono, como apoyo a la panza, entonces hay una mayor presión a nivel abdominal y a nivel de la vejiga. Entonces hace que el contraste como que refluya al centro de los uréteres, entonces demuestro mucho si hay una patología a nivel del uréter y hasta a veces a nivel del sistema pirocanicial, ¿correcto? Bueno, aclarar la localización de un cálculo, por ejemplo, detectar cistocele o prolapso vesical. El prolapso vesical ya saben que es cuando la vejiga está descendida. Y confirmar el adecuado drenaje de los úteros, ¿sí? O sea que trabajen correctamente. Muy bien, bueno, acá tenemos la anatomía radiológica de la placa que vemos en el programa. Vamos a tener el polo inferior renal, vamos a tener el cáliz menor, vamos a tener el cáliz mayor, la pelvis renal, donde se une con el uréter, en este caso el uréter derecho, acá tengo el uréter izquierdo, y voy a tener la vejiga, ¿correcto? Muy bien, bueno, vamos a chusmear algunas patologías. Acá tenemos un par de esquemitas que yo saqué de un par de libros de diagnóstico, como muestra, por ejemplo, algunos sitios, tanto en el hombre como en la mujer, de la ubicación de algunos cálculos, algunos hitos, pueden estar a nivel de la uretra, puede estar a nivel de la vejiga, dentro del sistema pilocaricial, a nivel de la pelvis renal. Cálculo suelto puede tener una gran calcificación en la pelvis renal, eso lo vamos a ver ahora en la patología. En el uréter puede estar en cualquiera de sus partes, ¿correcto? O sea, puede estar en la región proximal, en la región media, en la región inferior y hasta, como dijimos, en la vejiga, ¿sí? Acá se muestra también un poco más, digamos, gráfico, cómo un lito va dilatando el uréter, ¿sí? Imaginen que este riñón no está trabajando correctamente, no es que tiene estrés, ¿no? Se está mostrando dónde puede estar. Puede darse en algún lugar, pero el paciente cuando le hagamos el estudio, seguramente cuando quiera eliminar, drenar en medio de contraste el riñón, le va a costar pasar por acá, entonces vamos a tener una gran dilatación a nivel de la pelvis renal, lo que va a haber un gran contenido de medio de contraste, ¿sí? O, por ejemplo, en alguna parte del uréter. Lo que nos da la clínica, lo que nos da la pauta en cuanto a lo que vemos, de que hay una obstrucción en el uréter, ¿correcto? Muy bien, después tenemos distintas morfologías a nivel renal, distintas fusiones, tenemos una ectopía cruzada, simple con fusión, una ectopía quiere decir que el riñón está más bajo de lo que corresponde, o sea que no está
en su ubicación habitual, en el seno renal, ¿correcto? Acá lo que tenemos es un riñón en S o de forma sigmoidea, ¿correcto? Después tenemos un riñón en disco, o si no, también algo bastante más común, un riñón en herradura, que tiene una unión a nivel de los polos inferiores, ¿correcto? Muy bien. Son distintas malformaciones, ¿sí? Muy bien, acá tenemos algunas imágenes de litiasis, fíjense, acá se ve el calculito, lo vamos a ver radio opaco, ¿por qué? Porque el calculito tiene una densidad cálcica, ¿correcto? Similar al óseo, por eso es cálcico. Entonces, por eso puedo visualizarlo. Acá tenemos otro, que está a nivel del riñón, por ejemplo. Uno está a nivel de la vejiga y el otro a nivel del riñón, ¿sí? Entonces, estas son litiasis. Acá tengo lo que se denomina un cálculo coraliforme, trae bastantes problemas al paciente. Fíjense que casi todo el riñón o todo el sistema excretor intrarrenal está calcificado, ¿correcto? Este riñón es bastante raro que funcione. Depende, hay distintos grados de lo que es esto. Esto es casi todo un riñón calcificado. Todo el sistema excretor intrarrenal está calcificado. Esto es bastante complejo. Si el paciente tiene este y el otro riñón no le funciona, es casi seguro que vaya a un trasplante, por lo menos de un riñón. ¿Sí? Acá tenemos otra formita. Entonces se llama cálculo coraliforme, ese gran cálculo que está a nivel de la pelvis renal o todo lo que es el parénquima renal. ¿Sí? ¿Por qué coraliforme? Porque toma la forma de los corales del fondo del mar. ¿Sí? Fíjense, la imagen, yo les puse acá una fotito, un coral del fondo del mar, fíjense cómo es bastante similar, ¿correcto? Vieron que en diagnóstico por imágenes muchas estructuras las comparamos con animalitos, con estructuras, con no sé, con corales, con elementos de la naturaleza, vivas como algas, ¿sí? Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, perdón, acá tiene un catéter este paciente, tiene un coraliforme y tiene un catéter, se llama pigtail, el catéter, que ayuda a drenar el sistema excretor, ¿correcto? Muy bien, acá tenemos litiasis vesical, muy litiásica esta vejiga, fíjense, son bastante grandes los calculitos, hay veces que el paciente los puede despedir y otras veces, bueno, hay que hacer tratamiento. Despedir el catéter por la uretra es bastante traumático, ¿correcto? Es un dolor terrible. Hay mucha gente que elimina el calculito por la uretra, o sea que lo orina y el dolor es terrible. Igual los cólicos renales cuando ataca también son dolores muy fuertes, ¿sí? A nivel de la espalda, a nivel de la espalda, eh, de la parte media, ¿no? Al nivel de la parte renal. Muy doloroso. Y se confunden a veces con lumbares, ¿sí? Bueno, acá tenemos anomalías de posición, lo que mencionábamos antes, un riñón ectópico simple, fíjense que tengo el riñón derecho en su seno renal correspondiente, y sin embargo, el riñón izquierdo, fíjense que está acá abajo, ¿lo ven? Fíjense acá el uréter como ingresa a la vejiga, acá también, tiene un uréter cortito. Hay veces que hay tosis renal con un gran uréter y empieza a dar unas vueltas locas y recién después entra a la vejiga, ¿correcto? Fíjense, acá tenemos otro, el riñón izquierdo está perfectamente ubicado, hay una dilatación acá, en este nivel del uréter, fíjense que está mucho más gordito, pero no vemos ninguna obstrucción ni un mal funcionamiento del riñón, a veces quizás por contrafuerza, ¿sí? De la vejiga, puede ser que haga fuerza y fuerce al contraste que haya un retroceso, y acá pareciera que tiene como una como un codo, el uréter no es todo derechito, depende del paciente. Entonces quizás eso se afina un poco ahí, entonces dilata un poco la región más proximal, ¿correcto? A nivel de la mitad del uréter. Y acá tenemos el otro riñón. Fíjense que está casi por la pelvis, ¿ven? Al margen de que este paciente, como vemos y como les digo siempre,
tiene algunos problemitas. Fíjense, la pelvis no es de todo normal por esta gran escoliosis que presenta, ¿sí? Fíjense cómo está toda torcida la columna, tiene una actitud escoliótica importante, y fíjense cómo la cresta ilíaca también se ve casi de perfil, ¿correcto? Por toda este conjunto, ¿no?, de patologías, ¿sí? Muy bien, y acá les muestro un riñón en herradura, tenemos el urograma, fíjense que hasta parece un caballito, un dragoncito, esto que tenemos acá, tengo el riñón derecho, izquierdo, perdón, el riñón derecho, y tengo la unión acá. Fíjense, a ver si pueden prestar atención, tengo la silueta renal, fíjense que la continúo, y fíjense cómo se continúa por acá. Continúo con la silueta renal derecha, tal cual como veíamos el esquema, ¿sí? Y acá tenemos una imagen axial de tomografía, donde veo los riñones, la unión que pasa por delante de la aorta, que es esta que está acá, tengo la aorta y está pasando el riñón, y tengo acá el sistema pielocalicial, ¿correcto? Esto es intestino grueso. Esto también. De paso, les explico un poquito de tomografía. Muy bien. Bueno, acá tenemos un monorreno, una agenesia renal, quiere decir que no tiene un riñón. Agenesia nació sin un riñón. Es un monorreno, ¿correcto? Tiene solo un riñón. Muy bien. Y bueno, y después acá tenemos algunas muestritas de un paciente que tenía un doble sistema. Fíjense que tengo dos sistemas pielocaliciales con dos uréteres. Hay veces que tengo solo un sistema pilocalicial y después se convierte en dos uréteres, otras veces dos sistemas pilocaliciales y se convierte en dos uréteres. Fíjense que el riñón izquierdo es normal, y el derecho tiene esta anomalía, ¿correcto? Es totalmente normal, el paciente vive tranquilamente con esto, es un hallazgo, tal cual como hemos mencionado la dextrocardia, el ciclo inverso. Bueno, esto es un hallazgo, no es muy común. A mí me ha tocado hacer varios estudios de doble sistema y de algunas cositas raras, y las estoy compartiendo acá con ustedes, ¿sí? Esta es mi letra, así que estoy seguro de que el estudio lo hice yo. Muy bien. Y esto, yo tenía una sorpresita para ustedes, es una reconstrucción en 3D de tomografía de este mismo paciente. Fíjense cómo se ve, se hizo el estudio del abdomen, una urotomografía, entonces se hace el estudio del urograma, pero en el tomógrafo, y se hace una reconstrucción en 3 dimensiones. Tenía varias imágenes y estaban animadas, pero la verdad que no sé dónde metí el resto de las imágenes, entonces no puedo animar. ¿Sí? Ven que no puse la manito, pero no, me faltan las imágenes y espero no haberlas perdido porque no las puedo encontrar por ningún lado. Y si no tengo todas las imágenes, no tengo el total de la información, ¿correcto? Lo que les quería mostrar es que tenemos la posibilidad en el tomógrafo de mostrar cómo gira 360 grados, entonces voy mirando, en este caso, el sistema excretor desde distintos ángulos, ¿correcto? Pero, desgraciadamente, no se los puedo mostrar. Se los dejo para el año que viene para tomografía, si lo encuentro, les prometo que se los voy a mostrar, ¿sí? Muy bien. Bueno, hemos terminado con urograma, vamos a seguir con el estudio de uretrocitografía, y vamos terminando ya con los temas de estudios contrastados, ¿sí? Muy bien, entonces la uretrocitografía obviamente es el estudio de la uretra, ¿sí? Acá yo puse masculina, pero obviamente a veces a las mujeres también le piden, como mencionamos antes, ¿no?, cuando en la descripción de anatomía dijimos que la uretra de la mujer es mucho más chiquita, así que es bastante más complicada estudiarla. En el hombre es un poco más fácil y es el común que se pide, ¿no? Sino también existe el estudio de cistouretrografía, o sea que hay que llenar la vejiga, ¿sí? Por eso cisto-uretro, cisto viene de vejiga, se llena la vejiga y luego se controla la micción
para controlar la uretra. ¿Sí? Se estudia la vejiga así, se llena la vejiga, se realizan placas radiográficas diferentes, no lo vamos a ver nosotros acá, pero menciono para que lo conozcan, y luego se hacen placas miccionando, ¿correcto? O sea, en la mujer se trata de que venga con alguna toallita íntima o le damos algodón y le decimos que nos indique, es un momento bastante complejo para los pacientes, le decimos que nos indique cuándo está haciendo pis y ahí hacemos nuestra placa radiográfica y en el hombre lo mismo, ¿vale? Le damos un papagayo, por ejemplo, y le decimos que nos avise el momento de que está orinando y ahí también realizamos placa. Entonces se controla lo que se conoce como retrógrado y anterógrado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Yo me anticipo un poquito. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? Estrecheces inflamatorias, falsas vías, abscesos periuretrales, compresión extrínseca prostática, evaluación del estado postquirúrgico, reflujo vésico-uretral, divertículos, fístulas y lesiones polipoides. ¿Sí? Muy bien, bueno, acá una descripción un poquito, en un esquemita anatómico, describiendo la uretra femenina y la uretra masculina. Se los dejo para que lo chusmeen, si no charlamos tanto. Vamos a ver la anatomía radiológica de la uretra masculina. Voy a tener lo que es la uretra prostática, la que está cerca de la próstata, el verumontanum, la uretra membranosa, que va a ser parte del pene, la uretra vulvar, y después la uretra penea, ¿correcto? ¿Sí? Ahí tenemos todas las secciones, digamos, de la uretra. Acá tenemos un estudio. El estudio consiste en colocar una gasa o tratar de, digamos, hacer como un lazo presionando la base del glande en el hombre, por ejemplo. Les doy el ejemplo del hombre, que es la que estamos viendo. Como un lazo se coloca en la base del glande, entonces después por medio de una jeringa y un, una especie de accesorio que le colocamos a la jeringa, eh, digamos, se pone silocaína en el orificio ureteral externo, ¿sí? En el glande, ahí se introduce ese elemento que le colocamos a la jeringa y comenzamos, se estira, con una mano se estira, digamos, el lacito que estoy utilizando en la base del glande y con la otra mano inyecto el medio de contraste, ¿correcto? Entonces lo que necesito ver es la totalidad de la uretra y ver cómo el contraste progresa dentro de la vejiga, ¿sí? Fíjense, cómo estoy haciendo fuerza. Esto se considera retrógrado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque voy contra la fisiología, contra la naturalidad. Nosotros sabemos que evacuamos cuando orinamos desde el interior hacia afuera, ¿sí? Esto sería anterógrado. Como yo estoy pasando contraste desde el orificio final de la uretra, que está en el glande, hacia la vejiga, esto es un procedimiento de instilación retrógrado, ¿correcto? Fíjense, acá lo que estamos usando es como un catetercito para inyectar, y lo importante es que podamos tener acceso a llenar la vejiga. ¿Sí? Hay muchas veces que no podemos, dependiendo la patología del paciente. Muchas veces, cuando nos cuesta bastante llenar la vejiga, lo que le decimos al paciente es que haga fuerza como para orinar, entonces va a haber una apertura de la uretra, entonces nos va a permitir ingresar el contraste dentro de la vejiga, y otras veces no podemos, ¿correcto? No debemos de forzar esto porque podemos dañar la uretra. Entonces, generalmente se hacen estudios, se controla en ambas oblicuas la uretra, algunas veces de perfil también, y lo que se busca es llenar la vejiga. En general se coloca una parte de contraste, esos 50 mililitros,
y de 5 a 6 partes de solución fisiológica, ¿sí? Tomando un total de alrededor de entre 250 centímetros cúbicos y los 400 centímetros cúbicos de volumen que va a tener la vejiga, ¿sí? ¿Para qué? Para después hacer la placa miccionante, ¿correcto? No post-miccionante, si no lo mandaríamos al paciente a orinar y no podríamos controlar la uretra. Entonces, como les mencioné antes, lo que vamos a hacer es cuando el paciente tenga ganas de orinar, o le vamos a hacer que haga fuerza como para orinar, le vamos a decir que nos avise cuando está orinando, y ahí obviamente lo visualizamos con radioscopía, y realizamos la placa durante la micción. Entonces controlamos de manera retrógrada lo que nosotros instilamos hacia la vejiga, y luego todo el contraste que ingresamos a la vejiga vamos a ver de forma anterógrada durante la micción del paciente, ¿correcto? Acá tenemos otra fotito, fíjense. Muy bien. Es un estudio bastante molesto, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que tenemos es un trauma de uretra, un accidente automovilístico. Es muy común muchas veces que se haga por guardia. ¿Por qué? Porque se controla un choque de frente, por ejemplo, donde hubo trauma a nivel de la pelvis, se controla a ver si hay daño a nivel de la uretra o de la vejiga. Acá vemos que se mete el contraste, y fíjense cómo hay fuga por todos lados, ¿sí? El trauma ha dañado la uretra, ¿correcto? Y acá, por ejemplo, tenemos otro paciente también con trauma de la pelvis, en el cual, fíjense cómo están las ramas del pubis fracturadas, la vejiga se ve correctamente bien, pero hay pequeña fuga a nivel de la uretra, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, bueno, lo que mencionaba antes, la uretrografía puede ser anterógrada o retrógrada, y aquí se agrega el estudio de la vejiga, ¿sí? Recuerden que si nos piden una cistouretrografía, va a ser el estudio propio de la vejiga. Igualmente debemos llenarlo por vía ureteral, ¿correcto? Sea hombre o mujer, el llenado de la vejiga es por la uretra, así que, pero ese estudio se llama cistouretrografía. Muy bien. Uretrocistografía retrógrada, la colocación de la sonda Foley en la fosita navicular o con una cánula plástica, tal cual como les mencioné, y se instila contraste iodado diluido llenando la vejiga hasta la máxima tolerancia del paciente. Volumen recomendado de 350 a 500 mililitros. Dependemos mucho del paciente. El paciente, cuando nos dice que empieza a sentir molestias, bueno, ahí ya dejamos de instilar el contraste, porque si no podemos hacer un daño a nivel de la vejiga, ¿sí? Muy bien, y la uretrografía anterógrada o cistouretrografía miccional, lo que estamos mencionando antes, se efectúan o pacificando primero la vejiga, ya sea mediante cistostomía o después de la urografía endovenosa. Acá, cistostomía quiere decir mediante la inyección de contraste a través de la uretra, ¿sí? Y si no, la urografía es el urograma esclerótico, ¿correcto? Pero lo más común es que se instile el contraste por intermedio de la uretra. Hay veces que los pacientes tienen lo que se conoce como una talla vesical. Se controla la talla vesical, quiere decir que va a tener una sonda Foley. ¿Se acuerdan la que vimos en el colon por enema? Cuando el paciente no tenía una buena tonicidad del ano. Eso está directamente en la vejiga y en la piel. Entonces, digamos que ese paciente orina directamente desde la vejiga hacia el exterior. Tiene una bolsita colectora donde va la orina. Muchas veces se piden controles, entonces se llena la vejiga, se clampea la sonda, o sea, que quiere decir que la doblo como lo estrangulo, como yo estrangulo una manguera, por ejemplo, y no sale agua del extremo. Bueno, entonces impido que la orina salga por la sonda, y ahí puedo pedirle al paciente que trate de orinar. Si el paciente no puede, obviamente, bueno, se le manda el informe al médico de que el paciente no puede orinar de forma natural, ¿correcto? Aprovecho ya que mencioné esto y no lo mencioné antes, y me olvido de mencionárselo a muchos alumnos cuando les explico urograma, tendría que agregarlo.
Cuando el paciente puede ser internado, el del urograma excretor, y tiene una bolsita colectora de orina, o sea que tiene una sonda uretral, hay que clampear la sonda previo al estudio del urograma, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si no, yo voy a instilar el contraste, el riñón va a evacuar, va a llegar a la vejiga y de la vejiga va a pasar a la bolsa y nunca va a llenar la vejiga, ¿correcto? Entonces debo clampear la sonda Foley antes del urograma excretor, ¿correcto? Pido disculpas que no lo mencioné antes, pero me acordé y me parece muy importante la información, ¿sí? Espero que lo anoten en donde corresponde, ¿no? En el urograma. Muy bien, bueno, acá tenemos cómo se ve la retrógrada, ven que estamos con una jeringuita, fíjense cómo se ve el contraste, el esqueleto de la jeringa. Acá lo que se está viendo es la jeringa, el pico de la jeringa directamente en el orificio ureteral externo, ¿correcto? Y ahí estamos instilando el contraste. Fíjense. Y acá tenemos anterógrada con el paciente que está orinando, está miccionando. Una estamos haciendo fuerza, digamos, para que ingrese el contraste, y en el otro el paciente lo maneja naturalmente y fisiológicamente, orinando, bueno, como les dije, si es mujer, en un algodón o algo, porque no podemos dar una chata, tiene que ser, las placas miccionales se hacen con el paciente parado, ¿correcto? Eso también lo aclaro, sea hombre o mujer, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos al último estudio, y ya los dejo tranquilos. Vamos a ver el estudio de la colangiografía, ¿sí? Es el estudio radiológico de las vías biliares. Se utiliza contraste iodado, en general diluido 30-70, 30% de yodo, 70% de solución fisiológica, y puede realizarse intraoperatoria o de manera ambulatoria, ¿correcto? Cuando nos operan de la vesícula, cuando se controla, si se sacaron los calculitos que había, o se quiere controlar las vías biliares, se inyecta intraoperatoriamente. Nosotros estamos ahí para ayudar al médico a visualizar todo la vía biliar, y si no, el paciente puede venir con un catéter colocado de drenaje, que está colocado en el sistema de las vías biliares, y por ese mismo catéter ingresamos el medio de contraste y controlamos que no haya ningún lito residual, ¿correcto? Lo hacemos en el servicio de rayos, ¿no? Bueno, la utilidad del método: control posoperatorio, tal cual como les mencioné, control de litiasis, controles de catéteres y control de tubo en T, que es el tubo que se coloca posterior a la cirugía. Cuando requerimos que quede drenando, ¿sí? Porque va a tener drenaje todavía por un tiempo hasta que se normalice, ¿sí? Bueno, acá les dejo un esquemita para entender qué es lo que veo en la colangografía. Voy a tener la segunda porción del duodeno, donde voy a tener la ampolla de váter, y donde la bilis va a ingresar para colaborar en el sistema digestivo. ¿Se acuerdan que el hígado, el páncreas y la vesícula biliar son órganos accesorios del sistema digestivo, ¿sí? Y después voy a tener la vía intrahepática con el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, y luego el conducto cístico, que es el que me comunica con la vesícula, ¿correcto? Esto se lo dejo para que lo aprendan. Y bueno, ahora vamos a ver las imágenes. Acá tenemos, bueno, este es de Netter, ¿sí? En la segunda porción del duodeno, y cómo ingresa, ¿sí?, en la polla de váter. Muy bien, vemos la anatomía radiológica. Importante, cuando ingreso el yodo, necesito que la jeringa esté libre de burbujas, libre de aire, porque si no puedo instilar aire, el paciente no corre riesgo de muerte, ni mucho menos, pero esa burbuja me puede dar una falsa imagen de un lito, correcto, de un cálculo. Acá hay algunas burbujitas de aire, entonces la jeringa tiene que estar bien purgada, ¿correcto? Entonces, bueno, fíjense que tengo lo que es el tubo en T, que entra dentro del conducto colédoco, y de ahí yo controlo la vía biliar, ¿sí?
voy a tener el conducto hepático izquierdo, que va a estar obviamente relacionado con el lóbulo izquierdo del hígado. Y después el conducto hepático derecho, que va a estar relacionado con el lado derecho del hígado, ¿correcto? En este caso no tengo conducto cístico porque no tengo vesícula. Es un control para ver cómo quedó la cirugía, ¿correcto? Muy bien. Y acá tenemos un estudio, ¿sí? Fíjense cómo inyecto el contraste y comienza a llenarse la vía biliar y todo lo que se conoce como el árbol hepático, ¿sí? Generalmente se hace una placa de frente y ambas oblicuas. Igualmente, como les mencioné antes, una placa de prueba para ver que no haya ningún lito. Recuerden que muchas veces son controles posoperatorios. Hace muchos años la radiología intervencionista era bastante más cruenta y, por ejemplo, había un estudio en el cual se pulsaba directamente el conducto cístico, ¿sí? Y ahí se inyectaba contraste para controlar al paciente. Eso ya no se hace más. Fíjense cuando inyectamos el contraste y está eliminando correctamente la sustancia del mismo, cómo se marca el duodeno, ¿correcto? Fíjense, por la comunicación que obtengo por la ampolla de Vater en la segunda porción, ¿sí? Eso es parte del control radiológico de la colangiografía, ¿sí? Muy bien, bueno, acá tenemos también el estudio de la colon, fíjense cómo se pintó el intestino delgado, y lo que les mencioné, yo a veces a los médicos que trabajan conmigo los reto porque no le preguntan a los pacientes, o les dicen que se saquen el corpiño y después los pacientes no hacen caso, y ellos están mirando el monitor de radioscopía y no se dan cuenta que el paciente tiene el corpiño. No nos bloquea, no nos molesta nada, pero no queda prolijo, no queda estético, ¿no? El estudio que quedó tan lindo con el corpiño colocado, ¿no? Del paciente. Muy bien. Acá tenemos la fotito de la otra que tenemos el esquema con los nombres. Muy bien. Y vamos a decir lo que es la colangiografía transhepática percutánea, en lo que se conoce como CTP. Es una técnica radiología preoperatoria o para colocar un catéter de drenaje de las vías biliares, la cual se realiza introduciendo una aguja larga, que se llama chiva, en el espacio intercostal derecho hasta el hilio hepático, donde se instila el contraste. Este es el procedimiento que yo les decía, que en la realidad que no se utiliza en demasía ahora. ¿Sí? Hace un tiempo atrás se utilizaba bastante, y ahora no. Ha quedado bastante, digamos, fuera de uso porque es bastante cruento, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá tenemos algún esquemita, ¿sí? de libro para demostrar. Se los dejo para que lo chusmen por ese sistema. Muy bien. Después tenemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, lo que se conoce como CPRE. Es un procedimiento que se utiliza para diagnosticar procesos patológicos biliares y pancreáticos. La técnica utilizada es mediante la introducción de un endoscopio por la boca hasta llegar al duodeno. Luego se introduce una cánula por el endoscopio para proceder a inyectar el contraste en el conducto colédoco a través de la ampolla de Vater, ¿sí? Esto generalmente se hace en el quirófano y alguna que otra vez la hemos hecho en el cuarto de radioscopía, ¿sí? Pero ahora, hace unos cuantos años, se practica dentro del quirófano, ¿sí? Se conoce como CPR. Muy bien, fíjense, acá tengo el tubo del endoscopio, fíjense lo que es, esto está pasado por la boca. Este tubo es el mismo que se usa para la fibroendoscopía alta, o sea, para controlar el estómago, por ejemplo, el esófago, entra por la boca, y si no, la fibroendoscopía baja o fibrocolonoscopía, que se introduce esta manguera con la camarita en el ano y ahí se recorre el colon, ¿correcto? Muy bien. Bueno,
Ah, me quedaba un estudio, perdón. Bueno, vamos a hablar de la fistulografía. Tenemos la definición de fístula, la hemos mencionado bastante. Es la comunicación anormal desde un órgano interno hasta la superficie corporal o entre dos órganos internos, ¿sí? Es el estudio radiológico mediante el cual se confirma o no la presencia de comunicación anormal entre dos estructuras u órganos. Muy bien, acá les muestro un caso, ya más o menos les expliqué, lo que el método consiste en, vamos a suponer que hay un paciente que fue operado o tuvo un problema de salud, una infección, por ejemplo, a nivel de la piel, vamos a suponer, no sé, en el glúteo, y tiene un agujerito por el que drena material pútrido, ¿correcto? Puede ser pus. Entonces, el médico nos solicita una fistulografía. Lo que se hace es, depende del orificio de salida, podemos colocar directamente el pico de la jeringa e inyectar directamente medio de contraste. Entonces vemos ese agujero exterior, cómo o con qué se comunica hacia el íntegro, ¿correcto? Entonces ahí controlo esa fístula que puedes comunicar hasta el interior del organismo, o quizás es una fístula corta y bueno, después el manejo es del cirujano, ¿correcto? Acá yo les puse un caso de una paciente de 73 años que fue operada de cáncer de útero en el año 2000, esta la hicimos con mis compañeros, con tratamiento de radioterapia. Se le colocó una sonda Foley, es la que le permite ayudar a orinar, por incontinencia urinaria, ¿sí? O sea, la señora se orinaba sola, ¿correcto? Entonces se le colocó una sonda Foley para bloquear la uretra y que no tenga problemas de estar orinándose en sí, ¿sí? Bueno, esto fue postoperatorio, ¿sí? Al cáncer de útero. Comienza con débito líquido fecaloide, o sea que hay materia fecal en esa muestra de orina y elimina por la vagina, ¿sí? Lo que se sospecha es la perforación vésica a consecuencia de esta cirugía. Cáncer o la cirugía, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que la fístula puede ser provocada por una patología, cáncer por ejemplo, o por un error voluntario o involuntario del cirujano, ¿sí? Muy bien. Y acá lo que tenemos, estamos instilando el contraste y vemos cómo no podemos llenar la vejiga, pero sí reforzamos la región del colon. Estamos utilizando la sonda que tiene la paciente y vemos cómo estamos visualizando o reforzando el colon, ¿correcto? Hay veces que podemos ver el orificio de la fístula, pero otras veces, bueno, el médico cirujano es el que lo tiene que encontrar en el quirófano, o sea, con una placa de perfil, cómo comunica, ¿sí?, la vejiga hacia el intestino, ¿sí? Esto se llama fístula colovagina, ¿sí?, hacia el colon. Hay una comunicación que no tiene que existir entre la vagina y el colon. Muy bien, chicos. Bueno, esto fue lo último. Espero que haya sido útil mi ayuda con ustedes durante todo el año para enseñarles esta asignatura de esta carrera maravillosa que espero que terminen, concluyan y que el día de mañana puedan trabajar y vivir de esto. Así que me resta decirles que estudien mucho, que sean responsables, que sean humanos, aparte de ser buenos profesionales. No vale de nada ser un buen profesional si no soy una buena persona, si no soy un buen ser humano. Queda en cada uno de nosotros saber cómo nos manejamos con el otro, ¿sí? Así que bueno, les dejo un gran saludo. Fue un placer enseñarles a ustedes lo mucho o poco que yo sé. Y ojalá pueda seguir enseñándoles a muchos chicos más y a ustedes también el año próximo. Y bueno, lo único los incito a estudiar para que aprueben esta asignatura con buenas notas. Así que bueno, les dejo suerte, les deseo éxitos en sus vidas y como les dije recién,
sean buenos profesionales, pero aún más mejores personas, ¿sí? Les dejo un gran abrazo, y todo mi afecto, chicos.